mi nombre es Cristina Romero y voy a explicar el cuestionario. Pregunta número 1. ¿Qué papel desempeña el ius civile en la sociedad romana? Comprendía el conjunto de reglas del derecho propios en cada pueblo que contenía la singularidad de cada uno de ellos y daba a cada legislación un carácter único. Número 2. Establece la diferencia entre el derecho privado y el derecho público. El derecho público es el conjunto de normas que regula al gobierno del Estado y las relaciones de los ciudadanos entre los poderes públicos. Número 3. ¿Cuáles son las características del derecho civil en contraposición a las características del derecho privado? Las características son la personalidad, la cual establece que el derecho público cuando los sujetos de la relación son entes públicos, y la otra característica es la relación, que señala que será público el derecho cuando el Estado intervenga como soberano, y será privado cuando la relación presuponga igualdad entre particulares o cuando el Estado actúe como persona privada. Pregunta número 4. Explique en qué consiste el orden público. Es un conjunto de condiciones fundamentales de la vida social, organizada jurídicamente, que están presentes dentro de una colectividad, a fin de garantizar la paz pública. Ninguno de los individuos puede alterarla o renunciar a ella, puesto que es el límite de la voluntad de los individuos en la realización de ciertos actos que perjudican o dañan a otros individuos. Pregunta número 5. Plantea la relación entre el orden público y el derecho civil. El derecho civil se encuentra dominado por la autonomía de la voluntad individual. Sin embargo, esta autonomía tiene un límite que está presente y que no se puede alterar ni renunciar, siendo este el orden público, el cual tiene el fin de garantizar la paz. Pregunta número 6. Explique en qué se diferencia la hipótesis normativa del hecho jurídico. La hipótesis normativa se refiere a las conductas que pueden ocurrir en la vida real, mientras que los hechos jurídicos son la realización efectiva de estas conductas previstas en la norma jurídica. Pregunta número 7. Explique la diferencia que existe entre el supuesto y el supuesto jurídico. El supuesto es una posibilidad de algo que podría pasar, mientras que el supuesto jurídico es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se actualicen las consecuencias jurídicas de la norma. Pregunta número 8. ¿Cuándo una acción humana es un hecho jurídico y cuándo es un acto jurídico? Es un hecho jurídico cuando la acción puede ser voluntaria, involuntaria, ilícita o lícita. Es un acto jurídico cuando la acción humana genera consecuencias por la norma. Un ejemplo de este podría ser un contrato. 9. Explica qué es la relación jurídica. Es el vínculo que une a un acreedor con su deudor. Pregunta número 10. ¿Quiénes quedan vinculados a un acto jurídico? El acreedor y el deudor, ya que en ellos se genera la relación. Pregunta número 11. Describa un ejemplo de hecho jurídico y otro de acto jurídico como actividad lícita y voluntaria. Hecho jurídico, cuando una mujer contrae nupcias con un hombre. Acto jurídico, cuando la persona A le presta dinero a la persona B y ésta le va pagando posteriormente en diferentes pagos. Número 12. ¿Qué relación existe entre el orden público y autonomía de la voluntad? El orden público es el marco dentro del cual se desenvuelve la autonomía de la voluntad. Pregunta número 13. Mencione los elementos de existencia de los siguientes ejemplos de acto jurídico: compraventa y arrendamiento. Los elementos son consentimiento, objeto y la solemnidad. El consentimiento es la manifestación de voluntad concordiales, el objeto es la creación de una relación de derecho y la solemnidad es la disposición de la ley para la celebración de ciertos actos jurídicos. Pregunta número 14. Clasifique los siguientes ejemplos con base en el número de voluntades intervinientes en el consentimiento.
ofertar de venta de un objeto al público, alquiler de una casa, habitación. En este caso, ofertar la venta de un objeto al público se considera unilateral y el alquiler de una casa habitación es bilateral, de acuerdo al número de voluntades. Pregunta número 15. ¿Qué relación hay entre la libertad, voluntad y norma jurídica? La manifestación de la voluntad tiene límites también como los tiene la libertad. Estos son las propias normas de derecho, que solo permiten la realización de efectos cuando la voluntad está acorde con la norma. Pregunta número 16. ¿Cuáles son los vicios que pueden invalidar la voluntad? Los vicios son violencia, lesión, error, dolo y mala fe. Pregunta número 17. Ejemplificar las cosas que se hallan fuera del comercio por su naturaleza y por determinación de la ley. Estas podrían ser por medio de su naturaleza, serían los números o las palabras, dado que no se pueden tocar ni vender, solo las puedes escribir o decir. Las cosas que se hallan fuera del comercio por su determinación puede ser, por ejemplo, el petróleo, los alimentos, entre otros. Pregunta número 18. ¿Quiénes son capaces de realizar actos jurídicos? Como tal, en esta cuestión serían todas las personas, ya que todas son capaces de expresar plenamente. Bueno, aquellas que pueden expresar plenamente su voluntad pueden ser sujetos del acto jurídico. Así pues, la voluntad debe provenir del sujeto capaz para que el acto sea válido. Pregunta número 19. ¿Cuál es la relación entre consentimiento y capacidad? La capacidad se entiende como el requisito de validez del consentimiento, ya que consiste en la aptitud para consentir. Pregunta número 20. Explique la personalidad jurídica. ¿En qué momento surge? Esto surge cuando el orden jurídico confiere al ente la capacidad para que le puedan ser imputadas las consecuencias de derecho o ser capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Pregunta número 21. Lea cuidadosamente el artículo 29 de la Constitución y a continuación elabore 10 preguntas con respuestas del mismo contenido. Las preguntas que realicé fueron: ¿qué se hará en los casos de invasión, perturbación grave de la sociedad, paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto? El presidente de los Estados Unidos deberá, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápido y fácilmente a la situación. La segunda pregunta: ¿a quién recurre el presidente de los Estados Unidos mexicanos en caso de requerir la aprobación del Congreso de la Unión y éste no estuviera reunido? Este acudirá a la Comisión Permanente. La tercera pregunta: ¿en qué tiempo deberá hacerlo? Deberá hacerlo en un tiempo limitado. Pregunta número 4. ¿Por medio de qué se deberá hacer? Se realizará por medio de las prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Pregunta número 5. ¿Qué sucederá si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido? Este concederá las autorizaciones que se estimen necesarias para que el Ejecutivo haga frente a dicha situación. Pregunta número 6. ¿Qué pasa si se verificase en tiempo de receso? Se convocará de inmediato a Congreso para que las acuerde. Pregunta número 7. Dentro de los decretos que se expidan, ¿qué no se podrá restringir ni suspender? No se podrá restringir el ejercicio de los derechos a la no discriminación. 9. ¿Cómo se decidirá la controversia cuando haya conflicto de derecho a falta de ley? Se decidirá a favor de que trate de evitarse perjuicios y no a favor de que pretenda obtener lucro.
Pregunta número 10. ¿Qué es lo que será siempre oído el Ministerio Público? En todos los negocios judiciales relativos a familia, matrimonio, nulidad de divorcio, filiación, patria potestad, tutela, curatela, ausencia, rectificación o nulidad de las actas del Estado civil, patrimonio familiar y sucesión, serán siempre oídos del Ministerio Público. Pregunta número 11. ¿Qué pasará en caso de que el juez o Ministerio Público tenga conocimiento de que haya mediado violencia familiar hacia algún miembro de la familia? Solicitarán la intervención de la institución pública que proporcione tratamiento integral a las víctimas. Pregunta número 12. ¿Qué responsabilidad tiene el juez o quien represente el Ministerio Público cuando no cumplan los deberes que el Código les impone en beneficio de la familia y de los incapacitados? Responsabilidad oficial y responsabilidad civil son las responsabilidades que tienen el juez o quien represente al Ministerio Público. Esto sería todo de mi parte dentro de mi cuestionario. Le agradezco su atención.